¿Es cierto que cada vez hay menos sexo, menos relaciones sexuales? Sí, el 30% de personas que viven en Japón por encima de 30 años son vírgenes y en Estados Unidos el grupo que mantiene más relaciones sexuales, esto es muy gracioso, es las parejas religiosas casadas. ¿Cómo explicarías esto? Porque Las causas principales de la disfunción eréctil. básicamente hay 6 o 7 causas. La más común, sobre todo en hombres hasta los 40 años, es la... El Dr. García Cruz es un experto en urología y sexualidad masculina. En este podcast nos enseña sobre relaciones sexuales, tamaño del pene, problemas de erección y mucho más. Cuando empezamos, tenía disfunción eréctil con su pareja, era como 0. Hemos conseguido que sin medicación está perfecto cuando él toma la iniciativa. Pero cuando ella toma la iniciativa, entonces necesita medicación. Curioso. No, eso en realidad es súper común. ¿Sí? Sí. ¿Es cierto que todos tenemos una percepción de que lo tenemos más pequeño de lo que realmente tenemos? Bueno, yo tengo pacientes, por ejemplo, que no van al gimnasio porque les da vergüenza. Hay un porcentaje de gente que realmente le produce mucho problema. Si pusiéramos lo que es una buena relación sexual en una silla, ¿cuáles serían las 4 patas más importantes? Yo diría... tendrás menos deseo, menos erección y más dificultad para llegar al orgasmo, porque Eduard, bienvenido a Deep Talk. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, con muchas ganas de hacer este podcast. La verdad que lo llevamos hablando desde hace mucho tiempo. Se nos ha complicado, pero... Bueno, hubieron algunos problemillas, pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. Ayer justo estaba entrenando y estaba escuchando un podcast de Tengo un Plan con la psicóloga Cecilia Martín, creo que se llama, y contaba que tuvo un paciente o un cliente que se masturbaba para bajar el estrés. Antes de una reunión, durante la reunión, después de discutir con su mujer, antes de una cita, y llegaba a masturbarse incluso 20 veces al día. ¿Qué opinas? Sí, puede ser. No es mi campo, no, yo no suelo ver ese tipo de pacientes, pero sí es algo que puede ocurrir. Puedes verlo como un cigarrillo. Ya. Puedes verlo como... Antes de la reunión estoy nervioso y fumo, a media reunión estoy nervioso y fumo. Pero es básicamente gente que intenta aliviar su ansiedad con la masturbación. Claro. Al final yo creo que es lo peor de las adicciones, el hecho de atribuir un mal hábito a algo que pasa diariamente, incluso varias veces al día, que es esta situación de estrés. Porque al final cuando atribuimos esto al estrés es muy complicado sacarlo. Porque es algo a lo que nos enfrentamos todo el rato. Bueno, y es ver que aunque te haga sentir momentáneamente mejor, seguramente es cuando necesitas eso todo el rato para... Cada vez que tienes un contratiempo te masturbas o fumas un cigarro o te pones una copa, seguramente es algo malo. Porque si cada vez necesitas eso, si una vez fumas un cigarro cuando estás contento, fumar es malo. No estoy diciendo que... Pero, claro. Bueno, pues es otra cosa, pero si cada vez que tienes algo de estrés, en lugar de entender por qué y aceptarlo y ver cómo puedes manejar eso y ese estrés de dónde viene, pues te masturbas, claramente tendrás un problema sexual, también tendrás un problema de próstata posiblemente al cabo de un cierto tiempo, pero sí, va a ser un problema. Claro, al final es como poner una tirita a una herida infectada. Sí. No lo estamos solucionando, Sí. Lo que tenemos que hacer es a la raíz del problema, el por qué tenemos el estrés. Si te parece, entremos directos al impacto de la masturbación. ¿Qué impacto tiene en nuestro cuerpo? Si te parece, no hablemos de una tan excesiva, porque yo creo que la mayoría de gente que está viendo este podcast no lo hará 20 veces diarias, pero la masturbación es algo que está en el día a día en la mayoría de gente. ¿Qué impacto tiene, así a rasgos generales, la masturbación en nuestro cuerpo? O sea, la masturbación me parece un poco como salir por la noche. Salir por la noche es malo, no. Pero por la noche normalmente fumas, normalmente bebes, normalmente haces cosas que no haces en otras situaciones y esas son un pelín más problemáticas. Entonces, la masturbación es un problema, yo diría que en general no. Lo que pasa es que se asocia al porno y eso da más problemas. Masturbarte una sola vez, es decir, produce algún efecto negativo, que yo sepa no. De hecho, baja la ansiedad, tiene una serie de consecuencias más o menos positivas. Para mí el problema, como siempre, hay una frase muy usada en medicina que es el veneno está en la dosis, ¿no?
Entonces, depende de la cantidad de agua, pues está bien o es veneno. Depende de la cantidad de casi cualquier cosa, llega a ser un problema. Y con la masturbación pasa lo mismo. Es decir, posiblemente una vez cada tal no es un problema. Cuando la utilizas para solucionar algo que te molesta, porque no sé, entonces, y empiezas a escalar eso, sobre todo cuando te apoyas en el porno, pues entonces dará más problemas. O creo que dará más problemas. Claro. Ahora hablaremos de la pornografía porque realmente es algo que sí que nos impacta más negativamente. Antes has mencionado algo que es la próstata, que bueno, yo no sé mucho sobre este tema, por eso te tenemos aquí. Y es que sí, vi un vídeo de tu canal, me parece, que tenía una relación con el cáncer de próstata, con... Háblanos de ello. O sea, hay muchas... En el canal me hacen muchas preguntas del tipo, ¿cuántas veces no sé qué? O por ejemplo, si la masturbación da cáncer de próstata o previene el cáncer de próstata. Tú ya sabes que en esto de internet, pues muchas veces buscas el titular de hay que masturbarse X veces, ¿no? Y hay varios estudios, no hay muchos estudios que hablan de esto, pero hay algún estudio que ha visto que en personas célibes, personas que no tienen relaciones sexuales ni se masturban, aumenta el riesgo de prostatitis crónica y de cáncer de próstata. Son estudios de punto de vista de metodología más bien flojos, pero es lógico pensar que si tú no utilizas un órgano, pues ese órgano acabará dando problemas, igual que si lo utilizas demasiado. Entonces ahí es, no tengo nada de sexo o tengo sexo 20 veces al día, los dos serán un problema. De otros estudios lo que se hace es ver cuál es la frecuencia de eyaculación ideal entre comillas. Vale. Nadie sabe cuál es esa frecuencia. La gente que dice 20 veces, mastúrbate 3 veces por semana, 7 veces al mes, no existe ese número. Lo que pasa es que, como necesitas el número para el clickbait, la gente lo que hace es llevar datos de un estudio sobre fertilidad en el que se ha visto que más o menos si te masturbas una vez cada 2 días es cuando consigues la mejor calidad seminal. Y eso se ha visto en otro contexto en parejas que están buscando descendencia. Entonces dices, pues si te masturbas un día de cada 2, pues serían más o menos 14 veces al mes. Pero ese número es un número que... Yo diría que la lógica es pensar que menos de una vez por mes o por semana puede ser un problema y que posiblemente más de una vez al día puede ser un problema. Claro, pero aquí ya no estamos tanto en la masturbación sino en la eyaculación. Sí. O sea, cuenta si estamos con nuestra pareja, no es que tengamos que ponernos nosotros mismos, sí, hacerlo... Ya. Y cuando has hablado de calidad seminal, ¿lo que has dicho? Sí. ¿Qué diferencia tiene entre un buen semen y un mal semen? Tienes más espermatozoides, más porcentaje de espermatozoides vivos, más porcentaje de espermatozoides móviles. O sea, es un parámetro técnico, pero intuitivamente es un semen con el que puedes fecundar con más facilidad. Ok. Pues algo que he estado viendo también, porque bueno, al final yo soy curioso y antes de hacer un podcast pues me gusta ver todos los vídeos virales y cosas que hay, es que la masturbación tiene un impacto en nuestro rendimiento sexual. ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? Me parece que lo que vi fue un título de cuando te masturbas duras más. Sí, o sea, si te masturbas antes si te masturbas de tener sexo, sí, la eyaculación pues, se va a prolongar. Sí, si te masturbas antes duras más porque la respuesta sexual masculina tiene 7 fases y una de las fases es el periodo refractario absoluto, que es después del orgasmo viene la resolución, es decir, cuando pierdes la erección en general, y entonces durante un cierto tiempo vas a tener más dificultad para conseguir otra erección y aunque la consigas para llegar al orgasmo. Sería periodo refractario absoluto o periodo refractario relativo. Entonces, si yo he quedado hoy para cenar con alguien y justo antes de ir a cenar, va a venir alguien a casa, digamos, y justo antes de que venga a casa me masturbo, posiblemente voy a necesitar más estímulo para conseguir esa erección, pero también para llegar al orgasmo. Entonces, eso es algo que se utiliza en algunos casos en el tratamiento de la eyaculación precoz o de personas que quieren aumentar el control dentro de un tratamiento mucho más amplio con medicación, con terapia. Se utiliza esto para, sobre todo las primeras veces, para que vayas bien, para que tengas buena respuesta. Entonces, cuando tienes buena respuesta, bajamos medicación. O sea, la masturbación también tiene un impacto en la calidad de la erección. Sí, en la dificultad para conseguirla. Pero ahí otra vez el veneno está en la dosis. Si te masturbas... Por ejemplo, tengo pacientes que tienen problemas de erección por ansiedad.
¿vale? Entonces, explicándolo muy fácil, es cuando tu cerebro se enfrenta al sexo, tiene que decidir entre fijarse en el objeto de deseo, es decir, me pone o me estreso. ¿Cómo va a ser más fácil que tu cerebro entre en modo me pone? Te doy dos opciones. La primera es si te has masturbado 3 veces ese día o si no. Claro, si no te has masturbado, es como si vamos a cenar y merendamos. Pues te va a apetecer menos la cena, por muy buena que sea, porque vienes con la barriga llena. Entonces es un poco lo mismo. Entonces, yo no creo que esté bien o mal, es cuestión, hay una parte de dosis y yo creo que hay una parte de contexto. Es decir, ¿para qué estás haciendo eso? Lógicamente, si estás en tratamiento por problemas en la esfera sexual, pues todas esas cosas se pueden utilizar en beneficio del tratamiento. Pues, Eduard, ya que hemos hablado antes de una persona que se puede masturbar 2 veces al día o 3 veces al día, es una adicción, en cierto aspecto. Si lo necesitas, sí. Vale, ¿por qué es tan difícil parar? Porque al menos yo en mi entorno he vivido Hay un mes del año que es September sin Fab o... Sí, no Fab, sí. Vale, pues septiembre, donde no te puedes hacer una masturbación, donde no te puedes pajear. Es muy difícil. Bueno, igual que dejar de fumar, dejar el alcohol, dejar el azúcar. Todo es muy difícil. O sea, ponemos al nivel la masturbación. O sea, para mí no necesariamente, pero es un hábito que es igual que, no sé, cualquier comida que esté buena pero sea poco sana. Yeah. O sea, puedes no comer patatas fritas, pero, ostras, es fácil, ¿no? Es algo que es fácil, que te da un placer, una recompensa inmediata, entonces... El problema es, ¿lo necesitas o no? O sea, es decir, ¿puedo pasar sin esas patatas fritas? Y dices, no, me las tengo que comer. O lo mismo con las masturbaciones. ¿Puedo diferirlo o no lo puedo diferir? ¿Y cuál es el impacto de eso sobre el resto de mi vida? Es decir, si tú que estás muy en forma te comes una bolsa de patatas fritas de vez en cuando, pues seguramente no sea muy problemático. Yeah. Si te masturbas una vez cada tanto, no es problemático. La gente que necesita eso para aliviar la tensión y quedar con una chica, pues entonces seguramente es más problemático. ¿Crees que es bastante común la adicción a la masturbación? No es mi campo, yo no veo eso. O sea, es algo que escucho más que veo. Yo he visto adicción a la masturbación en mi vida, no sé, 2 o 3 veces. Pero porque no es, como urólogo, es algo que si alguien viene lo remitiré a un psicólogo. Ya. Pues, Eduard, si te parece, hablemos un poco de ti. Vale. ¿Quién es Eduard? ¿Por qué se dedica a lo que se dedica? Pues porque hice medicina, no sabía muy bien qué hacer y hice medicina poco por... Y sé que suena un poco extraño, pero lo hice porque no sabía qué hacer. Y cuando terminé tampoco sabía qué hacer, sí sabía que quería operar, me gustaba el quirófano. Y entonces de las especialidades quirúrgicas que había, las dos que me gustaban más eran la cirugía plástica y la urología. Gracias a Dios no entré en cirugía plástica por la nota del MIR y tuve la suerte de poder entrar en el programa de residencia del Hospital Clínic de Barcelona y entré allí y hasta hoy. Y una cosa que he visto en retrospectiva es el día que supe a lo que me quería dedicar fue el primer día que entré en urología. Me dijeron, ¿puedes ir a operar o puedes ir a consulta de medicina sexual? No hay ningún cirujano en España o en el mundo, o ningún urólogo, que te diga, o sea, todos hubieran dicho, yo voy a operar, ¿no? Y yo dije, no, esto de medicina sexual, y he operado mucho tiempo, pero es algo que siempre desde el primer momento me gustó y le cogí el gustillo y hasta hoy. Claro, porque para entenderlo, los pacientes que le llegan a un urólogo, normalmente, ¿por qué causas son? En general, problemas de próstata, litiasis, piedras en el riñón, infecciones de orina, hombres y mujeres, tumor de vejiga, tumor de riñón, tumor de próstata, y luego problemas en la esfera sexual son muy comunes también. Yeah. Entonces, dentro de la urología, que es una especialidad, como todas las especialidades ya son enormes y no puedes abarcar una especialidad entera, nadie puede hacer eso. Digamos, nos subespecializamos, en urología hay 7 u 8 subespecialidades, entonces yo soy razonablemente bueno en 2. El resto ya, o sea, si me preguntas algo de piedras, te puedo orientar, pero no es mi campo. Yeah. Entonces me he ido enfocando hacia lo que más me gusta con el tiempo.
Qué guay. Y algo muy interesante es que te abriste un canal de YouTube. Bueno, ahora no sé, ¿cuántos años hace? Creo que hace 8. 7 u 8, no me acuerdo. Hace mucho. Y tienes más de 500.000 de seguidores en YouTube. Sí, pasamos hace 3 meses o algo así. Pasamos del 500.000. ¿Por qué te abriste un canal de YouTube? ¿Cuál fue la motivación? Esta es una historia interesante también. Cuando hace muchos años, bueno, hace 8 años, un día en LinkedIn estaba haciendo scroll y vi a una foto de un tipo que llevaba una melena blanca y una barba blanca y que tenía un nombre muy particular. Digo, ostras, este se parece a un compañero mío del cole que hacía pues 20 años que no veía. Y le mando un mensaje y le digo, oye, ¿tú eres mengano tal? Sí, sí. Se llama Javier Inglés y es un publicista que tiene una persona que tiene mucho talento. Y quedamos para vernos después de muchos años. Y bueno, pues tú a qué te dedicas, tal, yo me dedico a cuál. Y dijo, oye, pues ¿sabes qué podríamos hacer? Podríamos hacer un canal de YouTube, porque esto lo he mirado y no hay nadie haciendo esto en español, tal. Y fue como, vale. Y ahí hasta hoy. Qué guay. Sí. Y nada, y a día de hoy nos seguimos viendo. Voy a grabar los viernes con él. Grabamos juntos, nos vemos y nada, es muy guay, es divertido y es algo que empezó un poco como un experimento y una excusa para vernos y ahora pues ahora es algo más grande. No, desde luego ha tenido mucho éxito. O sea... Bueno, honestamente es gracias a él. Porque él sabe, tú ya sabes que es importante, el contenido es importante, pero cómo lo planteas, cómo lo tagueas, cómo a qué hora, ese tipo de cosas que yo no sé hacer, ni sabré hacer porque no es mi campo, y él ha conseguido, pues entender lo que quiere la gente y conseguir que yo lo explique de la manera correcta. Sí, bueno, al final las dos partes son súper importantes para Exacto. el éxito en cualquier red social. Total. Digamos, si te pudieras quedar con un vídeo o alguno de los vídeos que más te ha gustado. Del canal, uno que ha funcionado muy bien y que me gusta porque de un punto de vista didáctico es el de ¿qué le ocurre a tu cuerpo cuando tienes una erección? Que estamos en 2 o 3 millones de reproducciones. ¿Y qué le ocurre? ¿Cómo ¿Qué funciona? le ocurre? Señores, espero que estéis disfrutando mucho del podcast. Si es así, os agradecería mucho que os suscribierais, me dejaras un me gusta y pusieras poner un comentario sobre qué te está pareciendo, y ya si lo compartes con alguien, pues me harías un favor por 1000. Dicho esto, te dejo con el resto del podcast, que realmente es muy interesante, y ahora empiezan los temas que a mí, al menos personalmente, me ayudaron más. Nos vemos. O sea, una de las cosas importantes es entender que la erección, que esto es algo que muchos hombres no entendemos, es que eso no funciona diferente de eso. Si tú tienes un mal día, vas a tener un mal día. Entonces, los hombres pensamos que si estamos en una situación erótica, hemos tenido un día de mierda, pero estamos en una situación erótica con una pareja que nos encanta, se nos va a levantar. Dices, no. Depende de dónde está esto. No depende si estás en la cama o en el sofá, depende de dónde está tu cerebro. Entonces, básicamente es entender que la erección es un proceso muy complejo que involucra muchos sistemas y que por una serie de cosas, o sea, siempre lo que manda es el cerebro, y es una de las cosas que estoy viendo que están funcionando cada vez peor a nivel social. La parte de la ansiedad, tanto en disfunción eréctil como en eyaculación precoz, como en disminución del deseo, es una cosa que estoy viendo empeorar, especialmente en gente joven. Y por eso ese vídeo me gusta mucho, y luego el podcast que hice con Uri Sabat, que ahora además tenemos muy buena relación, que también funciona muy bien. ¿Cuáles son las causas principales de la disfunción eréctil? Porque yo tengo muchos amigos que les ha sucedido eso, e incluso a mí. ¿Cuáles son? A mí me ha pasado. Yo lo digo yo hago directos con la gente de mi comunidad. A mí me ha pasado, nos ha pasado a todos. Hay dos tipos de personas: a los que nos ha pasado y los que aún dicen que no, pero en general a todos los hombres más o menos nos pasa alguna vez. Básicamente hay 6 o 7 causas. La más común, sobre todo en hombres hasta los 40 años, es la psicógena. Psicógena no significa que sea... No hace falta que estés deprimido, ni que tengas ansiedad, ni que te lleves mal con tu pareja. Si quieres comentamos después cómo se produce. Pero una es la que produce la ansiedad y los nervios, la producida por ansiedad y nervios. Después tenemos la producida por fármacos. Básicamente los medicamentos para la presión, algunos medicamentos para la próstata, medicamentos para
la ansiedad y la depresión, la esquizofrenia. Luego tenemos la producida por disminución de testosterona, sobre todo más común a medida que nos acercamos a los 60, 70 o si hemos usado anabolizantes. Nos guardamos esta para después. La neurológica, por ejemplo, si tienes una lesión medular, una diabetes mellitus, una esclerosis múltiple, es decir, si el deseo se produce aquí, pero en algún punto del recorrido desde el cerebro hasta el pene el nervio está cortado, pues no vas a funcionar. Y luego la vascular, que es la más común en hombres a partir de los 40-50 años, que es cuando las arterias del pene se cierran y entonces, aunque estés muy excitado, no se van a abrir y entonces no va a llegar sangre al pene y vas a tener problemas de erección. ¿Y para la gente joven? Porque al final la mayoría de causas han sido... Es de coco 100%. Mental. Me equivoco. En esto yo escribo a veces, tengo una página web y escribo post, me gusta escribir y me gusta... y en algunas cosas estoy tan seguro, o sea, si tienes menos de 40 años y no tienes una gran cirugía ni una gran enfermedad tal, es psicógeno. Y estoy dispuesto a atenderte gratis si estoy equivocado. Entonces, no atiendo muchas veces gratis. Porque no me equivoco muchas veces, no porque sea muy bueno, sino porque es que es así. O sea, gente joven, sobre todo cada vez más el problema es psicógeno. ¿Y qué le dirías a esa persona? Porque, ¿qué es mental? Vale, lo podemos llegar a saber, pero ¿cómo lo curamos? Porque entre más lo pensemos, peor funcionará. Bueno, hay maneras de hacer, se puede hacer de varias maneras. Una es entender que no todo hay que... O sea, hay diferentes niveles en el cerebro. Tienes el cerebro reptiliano, el cerebro mamífero, digamos, y el cerebro humano. No todos los tratamientos tienen que ir... Digamos, ahora estamos usando el cerebro humano, nos estamos comunicando con palabras, pero hay veces que tienes que actuar sobre el cerebro mamífero, que no es muy difícil, pero por mucho que tú y yo hablemos sobre el miedo que tenemos a no sé qué, eso no se va a solucionar hablándolo. Claro. Eso se va a solucionar exponiéndonos. Y esa exposición es, le estamos hablando al cerebro mamífero, ¿no? Es como si tienes un perro que tiene miedo de los petardos, entonces pues cada vez le tiras un pino flojito y le das un poco de comida, en fin, no sé cómo se hace, pero sería algo así. Entonces cada vez vas acercando el estímulo negativo, lo vas acercando al perro de manera que cada vez es más tolerante a ese estrés, por decirlo de una manera. Pues con el sexo se hace... Con la disfunción eréctil se hace de una manera parecida y con la eyaculación precoz también con alguna variación. Pero sobre todo lo más importante es entender, si yo siempre digo, sin diagnóstico no hay nada. Primero es entender por qué. Y cuando entiendes por qué, muchas veces cuando la gente entiende el por qué, todo funciona más fácil. Ponnos un ejemplo. Un paciente que sigo, que le tengo ya a puntito de curarse, pero me dice... Cuando empezamos tenía disfunción eréctil con su pareja, era como 0. Vale. Ahora hemos conseguido que sin medicación está perfecto cuando él toma la iniciativa. Pero cuando ella toma la iniciativa, entonces necesita medicación. Curioso. No, eso en realidad es súper común. ¿Sí? Sí. De hecho, es un error muy común. Uno de los posts que voy a escribir esta semana es consejos para mujeres que tienen parejas con disfunción eréctil. Una de las cosas que típicamente ocurre es que, pues, imagínate, tú tienes un problema de erección, entonces yo soy tu pareja, entonces lo que hago es me pongo más sexy, me pongo un poco más activa, un poco más pícara, y entonces, porque en mi cerebro lo que hago es mostrarme más receptiva. Sí. Y lo que ocurre en tu cerebro es, ahora tengo que cumplir, no voy a dar la talla, no estoy preparado, este no es el momento. Entonces, es una tontería. O sea, este momento es tan malo como dentro de 5 minutos o tan bueno como dentro de 5 minutos, pero algo que con este paciente hemos hecho es toda una serie de cosas. Entonces es, hablando lógicamente con su pareja, es si te estresa que ella dé el primer paso, pues entonces dalo tú, y ella lógicamente tiene que saber que eso es así, y luego tú das el segundo, y luego el tercero. Y eso no significa que eso tenga que funcionar siempre así, pero cuando él ve que en esa circunstancia funciona bien, que todo va bien, que estamos quitando el fármaco llega a 0, entonces ya podemos decir, esto es como cuando entrenas, al final entrenas músculo, ¿no? Y luego transfieres esa capacidad hacia una actividad. Sí. Pero primero generas volumen, pues esto es lo mismo, primero genero volumen. Y cuando él ya sabe que ahí lo sabe hacer, lo transfiero a, bueno, ahora pues
como ya tienes confianza, esta situación no te estresa, etcétera, pues entonces ahora ya es más libre, ella ya puede empezar. Bueno, una de las cosas difíciles, también una de las cosas divertidas, es que como todos tenemos sexo a nuestra manera, lo que a mí me puede parecer súper divertido y súper sexy, o qué bien, igual tú me dices, uff. Entonces se trata de adaptar la terapia a lo que necesita cada persona, con cada pareja diferente, porque en cada situación. Y entonces, el tema de las pastillas, Sildenafil, si no me equivoco, ¿se llama? ¿Sildenafil es Viagra? ¿Es lo mismo? Viagra es la marca más conocida, es Sildenafil. Vale, o sea, es el nombre técnico. Sildenafil es el nombre técnico. Vale. ¿Cómo funciona el Sildenafil? ¿Qué efecto tiene en nuestro cuerpo, en nuestra erección? Sildenafil lo que hace es que si tú normalmente necesitas este estímulo para desencadenar erección, con Sildenafil necesitarás este estímulo. Y en lugar de desencadenarla así, la desencadenas así. Entonces hace que funciones más deprisa, que aguantes más también y que necesites menos deseo. Pero ahí el truco es, necesitas deseo. O sea, si yo me tomo Sildenafil y vengo aquí a hablar contigo, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, que esto es algo... O sea, las pastillas en general son fármacos muy seguros. El problema es que cuando se toman sin entender qué estás tomando, mucha gente dice, ostras, me lo tomé y no me funcionó. Ya, es que no es tan fácil como me lo tomo y al cabo de media hora hago así. Entonces, cuando entiendes para qué sirve, cómo se usa, cuándo no te funcionará, qué significa, entonces, lógicamente, funciona mucho mejor. Claro, porque antes hemos mencionado que la mayoría de gente joven, la causa está en la mente. Sí. El Sildenafil, que supongo que genera una reacción física, ¿puede curar un problema que está en la mente? No, lo que cura la disfunción eréctil psicológica es la terapia. Lo que pasa es que la terapia tiene una eficacia alrededor del 70% porque hay gente que es más ansiosa, son más rumiativos. Por ejemplo, imagínate, no tienes pareja. Claro, si no tienes pareja y yo te digo, no, pues lo que tienes que hacer es esto y lo otro, ostras, igual, decirle a otra persona, mira, es que me pasa esto, es más complicado. Hay maneras, o sea, se puede hacer, pero es más complicado. Entonces, yo lo que digo es, cuando un hombre viene a mi consulta o cuando me pide cita online porque tiene un problema de lo que sea en la cama, normalmente lo lleva teniendo años. Y lo que no quieren es esperarse años a solucionarlo. Lo que quieren es hoy, mañana. Esto me pasó el otro día, hice una consulta a las 4 y me dijo el paciente, oye, para hoy a la noche. Digo, hombre, yo soy muy bueno, pero no sé si de hoy para hoy, en un problema de 10 años, lo voy a sacar. No me ha llamado de vuelta, así que eso es buena noticia. Pero, entonces, claro, en estas circunstancias, pues hay un cierto margen de error. Es decir, no es lo mismo si es tu pareja desde hace un año, si el resto de la relación funciona, si no. Lo que haces con el Sildenafil o con el Tadalafil es, tú vas a responder mejor, enseguida que haces algo bien, digamos, tu cerebro se enfoca en lo que se tiene que enfocar. Con el Sildenafil vas a ver respuesta. Cuando tu cerebro se desenfoca, en lugar de tu erección hacer así, va a caer más despacio. Y entonces los datos con Sildenafil o con Tadalafil, o sea, disfunción eréctil psicológica o eyaculación precoz, yo cuando los trato con medicación, virtualmente el éxito es 100%. Luego los psicólogos dicen que dan adicción, eso no es cierto y no hace falta que nadie me crea, pueden ir a pubmed.gov, que es la página web donde los médicos publicamos, los científicos publicamos estudios, y si pones adicción Viagra no sale nada. Entonces, cuando usas medicación, las cosas son más fáciles para el paciente. Esto es como si te operan de la rodilla y te digo, no te voy a dar ibuprofeno porque lo importante es la operación. Es cierto. No te voy a dar una muleta tampoco, porque lo importante ya está hecho. Te aguantas, porque un poco de dolor no pasa nada, ¿no? Verdad que es una chorrada, es una chifla. Nadie diría eso. Pues es lo mismo con la terapia. Es decir, la terapia es lo importante, pero hacerla cómodamente y rápidamente, pues, bueno, pues... Yo tengo algún paciente que me ha dicho, no, yo no quiero usar fármaco. Perfecto, pues lo sacaremos también, pero va a ser más difícil, pero lo vamos a sacar.
en general la mayor parte de gente no quiere sufrir y no quiere que tardar más y no quiere... Entonces, yo ahí me adapto. Si tú quieres ir más... Si tú quieres usar el fármaco, perfecto. Si tú no quieres usar, perfecto también. Es cuestión de es lo que te digo, es cuestión de adaptarlo a lo que tú necesitas, no a lo que a mí me parece. ¿Y puede crear una dependencia? Eso. Bueno, no sé si dependencia en este caso es el sinónimo de adicción que estabas mencionando antes, pero... Yo te digo, no hay ningún estudio hasta donde yo he visto, aparte de 25 años haciendo esto, no hay ningún estudio que diga eso. Sí es verdad que los pacientes cuando usan el medicamento a veces les dices, bueno, ahora vamos a bajarlo y tal, y dicen, no, que esto va muy bien. Yeah. Pero hay maneras de bajarlo. Digamos, esto no se quita, no es que te doy medicamento y te lo quito así. Te doy medicamento y entonces cuando tú ya estás bien, estás tranquilo, entonces te lo empiezo a quitar despacito. Te lo empiezas a quitar tú mismo despacito. Hasta que al final bajas a 0. Si tengo algún paciente que le cuesta un poco más, perfecto. Pero sabemos que hay un porcentaje de pacientes minúsculo, yo te diría posiblemente menos del 1%, que les cuesta un poco más dejar el fármaco. Sabemos que sin el fármaco el éxito de la terapia es 70%. Con terapia con fármaco estamos prácticamente al 100%. Entonces, estás renunciando a un 30% por la incomodidad de tomar el fármaco un pelín más de tiempo, mientras tienes buenas relaciones sexuales. Entonces, yo ahí tiendo a... Es lo que el paciente quiera. O sea, ¿qué riesgo quieres? ¿Este o este? El que quieras me parece bien. Bueno, pues yo creo que podemos cambiar un poco de tema. Bueno, uno que en realidad hemos mencionado antes, pero que yo creo que me gustaría darle un poco más de énfasis, y es la pornografía. Porque yo he visto algunos vídeos, algunos artículos, digamos, donde se decía que la pornografía realmente sí tiene un impacto en nuestro cerebro, como neurológicamente. Sí. Háblanos de ello. Este es un tema complicado porque, o sea, depende cómo es la pregunta. Hay muchos estudios que han intentado ver, por ejemplo, si lo ves como una droga, ¿no? ¿El porno es una droga? No exactamente, porque los estudios lo que dicen es que no parece que los hombres que consuman más porno tengan más problemas que los hombres que consumen menos porno, ¿vale? Vale. Tanto fumar más parece que no da más problemas que fumar menos, cosa que... Vale. Sin embargo, si lo ves al revés, cuando veis los hombres que tienen problemas en la esfera sexual, un alto porcentaje consume porno, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, hay otros datos que dicen que el porcentaje de problemas en la esfera sexual entre países, pues países que consumen más porno o menos porno, no tienen, o sea, los países que consumen más porno no tienen más problemas en la esfera sexual. Vale. Entonces ahí pensarías, aparentemente la dosis, el resultado no depende de la dosis. Y parece ser así. Cuando investigas un poco más, parece ser que hay gente que es muy sensible, cuyos cerebros son muy sensibles a la pornografía, y entonces cualquier dosis de porno les produce problema. Hay gente que puede ver mucho porno y no se engancha, y hay gente que ve muy poco porno y se enganchan. Igual que al alcohol o a cualquier otra droga, ¿no? Tú puedes beber mucho pero no estar enganchado, o beber poco y enseguida engancharte. Pues es algo parecido. Y entonces el porno activa los mismos circuitos cerebrales que activa la cocaína. Cuando tú ves una resonancia magnética cerebral funcional de un cerebro viendo porno, un cerebro snifando, es lo mismo. Wow. Sí. Es muy impactante. Lo que hace es dispara dopa, y la dopa es la hormona de la novedad, y entonces te aburres muy deprisa de lo que conoces y buscas constantemente hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces, claro, eso en el caso del sexo lo que produce es que te aburres de lo que tienes y buscas novedad. Y típicamente el patrón de consumo en el porno es cada vez ir viendo cosas más extrañas. También típicamente deja de interesarte la realidad porque ya a tu pareja ya la conoces, ¿no? Y entonces pues te vas separando de eso y vas buscando cada vez cosas más extrañas. Claro, a lo mejor también tiene relación con lo que hablábamos antes. Si viendo porno ves cosas como súper extravagantes, ya no se te levanta viendo a una persona desnuda que no está haciendo nada especial. O sea, tendrás menos deseo, menos erección,
y tendrás más dificultad para llegar al orgasmo, porque cuanto más, o sea, si tienes menos deseo porque me pones menos, pues lógicamente me va a costar más llegar al orgasmo. Pues, Eduard, algo que me pasó a mí, que te he comentado antes del podcast, que recuerdo que me pasaba, no sé, cuando tenía igual 11, 12 años, y es que, por ejemplo, yo estaba hablando con una chica, ¿vale? Por lo que sea, una conversación pues más subida de tono, y me masturbaba. Cuando acababa de masturbarme, perdía las ganas de hablar con esa chica. O sea, igual estábamos en medio de una conversación de Instagram y iba a hacerlo, y cuando volvía, es como, ya no tenía más ganas. A mí ese es el otro problema el problema que le veo a... Ahí hay un montón de cosas, pero el otro problema que le veo al porno es ese. Que ese es un problema que no es médico, de entrada, pero es... Bueno, es que si yo me masturbo si yo cada día me levanto y me masturbo, pues luego, ¿no? Pues me va a costar más conocer a alguien porque ya vengo con el trabajo hecho. Eso no, yo te digo, no es médico, hasta donde yo sé no está estudiado, pero bueno, no está estudiado, pero tampoco no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que una sociedad que cada vez tiene menos sexo y ve más porno, no sé, eso es algo que funcionará mal. Ya, claro, al final no sirve de nada que vayamos a buscar una chica porque eso nos expone a una situación de peligro, fuera de confort, si lo podemos hacer nosotros mismos, si nos hemos acostumbrado a nosotros, y es incluso más rápido. Bueno, te cuesta menos, te expones menos. Ya. ¿Es cierto que cada vez hay menos sexo, menos relaciones sexuales? Sí. Esto en Estados Unidos, yo conozco perdón. No pasa nada. Conozco datos en Estados Unidos y en Japón, pero bueno, me imagino que en Europa será más o menos lo mismo. El 30% de personas que viven en Japón por encima de 30 años son vírgenes, y en Estados Unidos el grupo, digamos, que mantiene más relaciones sexuales, y esto es muy gracioso, es las parejas religiosas casadas. Y en cambio la gente que está en redes sociales, en Tinder, lo que sea, tienen menos sexo. Lo que tienen es más variedad, es decir, se acuestan con más gente, porque las personas religiosas se acuestan solo con una, ¿no? Pero, en teoría. Pero tienes menos variedad, tienes menos cantidad de sexo. ¿Cómo explicarías esto? ¿Por qué hoy en día hay menos relaciones sexuales que en el pasado? Porque también esto me parece... hay muchas cosas, pero posiblemente una de ellas sea el hecho de que es mucho más fácil tener sexo por ti mismo en casa que ir a buscar a una pareja y exponerte, entre comillas, ¿no? Pues arreglarte, o sea, ir a cenar, ir a tomar algo, exige un cierto esfuerzo. Dos de los últimos... No, el penúltimo, yo escribo cada semana una newsletter, y el penúltimo hablaba sobre esto. El artículo era Gatillazo en la era de Tinder. Y hablaba precisamente por qué ahora que, digamos, yo tengo 48, tengo 30 años más que tú, yo cuando empecé a salir, y eso que digo, lo que explico en mi hermano dice que no hacía falta llevar los calzoncillos limpios cuando quedabas con alguien. Porque la probabilidad de que nadie te viera los calzoncillos, la única persona que te iba a ver los calzoncillos era tu madre o tu padre cuando te los lavaba. Pero era imposible ir a la cama con nadie a la primera cita. O sea, era algo que estaba fuera del menú, ¿no? Y pasaba, o sea, pues una cita y 2 citas y 286 citas más tarde, pues podías tener algo o no. Yeah. Eso exige mucho esfuerzo. No había porno entonces. O sea, conseguir una película porno era una aventura. O sea, no había porno. Eso exige mucho esfuerzo, y entonces, lógicamente, pues el día que vas a tener relaciones es fiesta mayor, ¿no? Y te lo tomas con muchas ganas, ¿no? Es una cosa que dices casualmente, bueno, ¿qué hago hoy? ¿Quedo con ella o voy a jugar al fútbol con los amigos? No, quedo con ella. Claro, cuando eso lo degradas, digamos, al gran consumo, ¿no? Al sexo usado que puedes hacer cada día con todas las personas, pierde mucho la gracia. Yeah. Pues tienes que arreglarte y tienes que tal. O sea, ahora 286 citas, que es una exageración, pero no es ni 86 citas no es razonable, y seguramente 6 citas para muchas personas no es razonable tampoco. Entonces, eso hace que si tienes otra forma más barata
más cómoda, no tienes que moverte de casa, pues... Parece alarmante que con las facilidades que tenemos hoy en día para conocer personas, realmente nos cueste más disfrutar de este aspecto de nuestra vida, que al final es un placer corporal, que es uno de... Sí, pero o sea, sí, pero... Y esto es un poco... Pero una palabra... Hay dos palabras que se utilizan muy mal, que son felicidad y libertad. O sea, yo tengo la libertad de beberme 10 gin tonics cada día. Eso es libertad. Pues yo puedo hacerlo, nadie puede impedirme. Pero ¿es buena idea? No, no es buena idea. ¿Eso me hace feliz? Bueno, seguramente los primeros 3 o 4 me harán más feliz, después ya no. Posiblemente al cabo de una temporada empezaré a tener problemas, pero al principio no. Entonces, la cosa de tener demasiada variedad, tener la libertad de acostarme con cualquier persona del planeta, más o menos, está muy bien. Es súper guay. Es súper guay, es buena idea. O sea, tienes la libertad de hacer eso y te hace feliz, adelante. No, yo creo que no. Porque no todo lo que está permitido es buena idea. Y no todo lo que me hace feliz, las patatas fritas me hacen feliz, comer pastel me hace feliz, y no es buena idea. No, mañana es lunes y tengo que ir a trabajar. Bueno, a mí me gusta mucho mi trabajo, pero entiéndeme. O sea, no es una cosa que dices, hombre, pues me tomaría otro día más de vacaciones, ¿no? De fin de semana. Entonces es la libertad, la variedad infinita deja de ser libertad. Claro. Porque no puedes computar todas las posibilidades y por lo tanto es parálisis por análisis. ¿Con cuál me quedo? No me quedo con ninguna. Porque siempre puedo seguir tirando la moneda a ver si sale. Puedo seguir pidiendo carta a ver si me sale la escalera de color. Claro, sí, parece evidente que todos los hombres y mujeres y humanos prefiramos a largo plazo encontrar a una persona que nos vaya a querer de verdad y con la que poder mantener relaciones sexuales de forma estable y más allá de solo sexo, también amor, y no estar siempre en Tinder buscando una chica nueva cada día, por mucho que ahora nos pueda hacer un poco más felices. No te lo voy a discutir. Claro. O sea, sí. O sea, al final... Y esto otra vez suena viejo y carca, pero las cosas que son normas sociales lo son por algún motivo. Las normas sociales oprimen, sí, pero las normas sociales también te dan una cierta estructura. Y entonces cuando todos nos pensamos que podemos reinventar la rueda y dices, no, esto se ha hecho así siempre, pero yo lo voy a hacer diferente. Y dices, tengo derecho, me hace feliz, vale. Pero es que si tus abuelos lo hacían de esta manera, y tus padres, y tus bisabuelos, y todo el mundo lo ha hecho así siempre, o sea, igual todo será una panda de memos. O yo te ofrezco otra alternativa, es que el memo eres tú. Y entonces estás intentando buscar lo mismo que hemos buscado todos, que a todos nos apetece, pero que no funciona. Entonces, es poco sexy la cosa esta de, bueno, pues es esto y ya está. Pero, bueno, te digo, mi generación, todos andábamos locos por la universidad y tal. Y luego cuando llegas ahí, y después de una temporada de hacer más o menos el pájaro, y al final dices, bueno, sí, esto está muy bien, pero tener más relaciones no te hace más feliz, la gente ahora está más deprimida, usa más medicación para la erección. Entonces dices, no me parece que es la tierra prometida del sexo, en lugar de ser algo muy guay, donde todo eran flors y violas, pues no parece ser así. Entonces, pues igual, nuestros padres, nuestros abuelos no eran una panda de memos. Claro, igual había un motivo detrás de todo eso. Hey, bueno, veo que has llegado bastante lejos del podcast, ya no te queda tanto, así que ya, para lo que estás, míratelo hasta el final y acaba de aprender sobre el tema. Si has llegado hasta aquí, realmente suscríbete, déjame un like o muéstrame de alguna forma, interactúa con este vídeo para hacerme saber que te está gustando. Te dejo con el resto. Eduard, si te parece, entremos a un tema que yo creo que es por el que más gente te puede conocer, más allá de las personas que te conocen de tus propias redes sociales, y es por el tamaño del pene. Supongo que también será por el titular de... Suena un poco raro, pero vale, no, venga. Vale, perdona. Es broma, de que hables de ese tema, ¿no? Sí. Será porque Uri Sabat lo puso en el título y la verdad que parece un tema súper interesante. ¿Es cierto que todos tenemos una percepción de que lo tenemos más pequeño de lo que realmente tenemos? Bueno, no sé si todos, pero claramente es algo que nos preocupa. Sí. Esto es... El último artículo del newsletter hablaba de esto, de por qué esa obsesión con el pene.
O sea, es algo que en general, al final es una distribución de Gauss, ¿no? Pues el 50% de gente lo tiene más grande, 12 centímetros o 13, y el 50% más pequeño. Y es así. Pero es algo que posiblemente, así como no pagarías mucho por ser 1 o 2 centímetros más alto, tú o yo o cualquiera, posiblemente sí pagaríamos bastante por tener pene 1 o 2 centímetros. El porcentaje de gente que no pagaría es sensiblemente inferior. El porcentaje de gente que no pagaría es sensiblemente inferior. Porque es algo que a todos más o menos nos forma parte como de nuestra masculinidad y de nuestra percepción de, ¿no? de atractivo, etc. ¿Cómo afecta esta percepción sobre nuestro tamaño del pene a la hora de tener una relación sexual o en nuestro día a día? Bueno, yo tengo pacientes, por ejemplo, que no van al gimnasio porque les da vergüenza. O sea, es algo que yo creo que la mayor parte de gente que tienen ese pensamiento, pues bueno, conviven con él con más o menos éxito, digamos. Hay un porcentaje de gente que realmente le produce mucho problema, al punto de pues no conocer, no buscar conexiones románticas o intimidad con otras personas, no ir al gimnasio, no desnudarse, porque es algo que... Yeah. Lo típico en el cole, cuando pues siempre veía al niño que era pues más gordito, que tenía el pene más pequeño y todos se reían, pues eso es algo que, bueno, todo, digamos, no te hace falta haberlo vivido para saber cómo se siente ese niño, ¿no? Y es algo que en todos los colegios pasaba, en todas las clases pasaba, porque es algo que nos afecta. Yo lo que hablo en este artículo es que puedes verlo como algo infantil, y sin sentido, o puedes intentar entender el motivo. Y el motivo es biológico. Es decir, hay un motivo por el cual a los hombres no os importa el tamaño de nuestro pene, igual que hay un motivo por el cual las mujeres se operan el pecho. Es decir, puedes pensar que también es algo inmaduro. No es así. Tiene un motivo biológico. Entonces, cuando entiendes el motivo biológico, bueno, pues yo creo que estás un pelín más cerca de entenderte y aceptarte. Aprofundicemos un poquito más en ese motivo biológico. El Darwin, selección natural, ¿vale? Darwin propuso 2 sistemas de selección natural, que es básicamente el león que corre más, pues es más exitoso cazando gacelas o lo que cace, y entonces tiene más probabilidades de tener leones con su ADN, leoncitos, que como se parecerán a su padre, correrán más también y cazarán más gacelas. Bien, eso es algo que es fácil de entender, el cuello de las jirafas, etc. Vale. Selección por caracteres sexuales, eso es menos conocido, es la cola del pavo real. La cola del pavo real no sirve para nada. Es muy costosa en términos energéticos, hace que el pavo real corra más despacio, sea una presa más fácil, y sin embargo, los pavos reales desarrollan cada vez colas más y más coloridas, más grandes, más pesadas. Ocurre lo mismo con la cornamenta del arce, que empezó siendo algo defensivo, digamos, pero llega a un punto donde eso ya no es, o sea, no hay ningún animal tan grande del que defenderse, ¿no? Entonces ahí lo que decía Darwin es que las hembras seleccionaban algunos rasgos del animal que les llamaban la atención por algún motivo, y entonces producían una carrera armamentística, entre comillas, que no respondía a ninguna exigencia de la realidad, excepto a esa preferencia. Entonces, una de las cosas que se ha visto es que el pene de los hombres es decir, hay elementos para pensar que existe un proceso de selección natural por el cual los penes grandes, entre comillas, funcionan mejor o preferimos los penes grandes, pero también hay un proceso de selección por caracteres sexuales que hace que, y de eso hay estudios que han visto que las mujeres tienen tendencia a preferir los hombres con el pene algo más grande. También se ha visto que los hombres con el pene algo más grande tienen más posibilidades de inseminar o que el semen llegue a alcanzar el óvulo. Entonces podría ser un mecanismo mixto. En cualquier caso, digamos, más allá de la explicación técnica, que no es muy difícil, es comprensible, ¿no? Es cuando entiendes que muchas de las cosas que percibimos, que sentimos o que somos
tienen un motivo en el pasado, al final el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Pues puedo estar más contento o menos contento con el tamaño de mi pene, pero cuando entiendo que yo no soy un crío por pensar eso, que no tengo ningún problema mental y simplemente algo que, bueno, viene de muy lejos, pues seguramente te da un pelín más de consuelo, te da un pelín más de anclaje con la realidad, y desde ese consuelo y ese anclaje, pues posiblemente puedes tomar decisiones mejores. Operarte o no operar. Yo no soy un gran fan de estas cirugías, las hago de vez en cuando, pero hago muy pocas. Pero intento sobre todo que el paciente esté muy bien informado y entienda muy bien pros y contras. Claro, operación de alargamiento de pene. ¿Cómo funciona eso? Cortas el ligamento suspensorio para que el pene caiga y sea algo más aparente, y se puede hacer engrosamiento con ácido hialurónico. Y yo siempre digo a los pacientes que vienen a consulta y que se quieren operar, yo tengo, hace tiempo que no lo miro, pero igual 10 millones de reproducciones de vídeos del pene pequeño, como del pene grande, etc. Entonces, eso significa que hay muchos pacientes que vienen a consulta o que me contactan para esto, y yo opero más o menos un paciente al año, que es el que se lo explico y se lo vuelvo a explicar y se lo vuelvo a explicar, y me dice, sí, opérame. Bueno, pues entendiendo que no es una cirugía que funcione súper bien, pero tiene un cierto resultado. ¿Realmente hay un tamaño en el que recomiendas operar porque es muy pequeño? No. Nunca. Bueno, no. O sea, yo creo que eso es una cosa, el paciente tiene que querer, pero no, yo no recomendaría operarse a nadie en este problema, ningún tamaño. Es algo que si quieres hacer podemos ver si lo podemos hacer, cuál es la mejor técnica, cómo conseguiremos los mejores resultados, pero no es que si te veo y te digo, uy, con eso no vamos a ningún sitio, vamos a quirófano, no, nunca jamás. ¿Y hay alguna forma natural de hacerlo? Me parece que vi un vídeo, no sé si precisamente tuyo, que hablabas de que está la operación y luego un extendedor. El extensor de pene. Vale. Sí, el extensor funciona. El problema del extensor es que necesita... ¿Qué es un extensor antes de...? Un aparato que básicamente coge el glande y tira del pene. Entonces está anclado es como imagínate una anilla, pones el pene en medio y hay varios sistemas, pero básicamente coges el glande y tiras. Ostras. Entonces, igual que si yo me cojo de la oreja y tiro, pues si tiro suficiente, pues la oreja da igual que la gente que lleva perforación. ¿Cómo se llama esto? Perforaciones, la gente que lleva... No sé, pero nos lo imaginamos todos. Pues el tejido da de sí, pues con el pene lo mismo. Entonces, eso funciona. Las revisiones que hay sobre el extensor de pene dicen que funcionan igual de bien que la cirugía. Entonces yo, cuando un paciente me dice me quiero operar, le digo, vale, esto 3 meses, luego cirugía y esto 3 meses. Entonces con eso podemos conseguir un resultado, bueno, yo creo que aceptable. Lo que pasa es que mucha gente después de los 3 meses dice, oye, pues si esto... La gente que dice, no estoy dispuesto a usar el extensor, entonces le diré, ¿de verdad quieres ir a cirugía, que es algo que no se complica habitualmente? Se puede complicar si no estás dispuesto a usar un aparato que es más o menos incómodo, pero básicamente no te hace nada durante 3 meses. Y luego la otra versión es la gente que usa el extensor y dice, oye, pues he ganado 1 centímetro, ¿puedo seguir usándolo y no operarme? Sí. Entonces... Pero claro, todo esto dentro de la premisa de, en la mayoría de casos es más mental que no realmente lo tengo pequeño. Es más mental. O sea, realmente es esa percepción. Para mí es la misma pregunta de, por ejemplo, si una chica que tiene poco pecho se tiene que operar o se quiere operar, pues su decisión es mental, ¿no? O sea, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ningún problema, simplemente quiere verse mejor. Y hay un motivo biológico también, no es que seas infantil, no es que sea superficial, hay un motivo biológico muy profundo, que no entraremos seguramente, pero una vez que entiendes eso, no es una enfermedad, pero eso no significa que no sea un problema. Entonces, si una chica que está bien informada, que no está a gusto con su cuerpo, se quiere aumentar, pues, o sea, yo no creo que a ningún tamaño le diría a ninguna chica, porque no me dedico a esto, pero le digo, uy, no, ¿dónde vas con eso? Hay que operarte. Yeah. Pero entiendo que algunas personas quieran mejorar su imagen, sentirse más seguras, más bellas. Bueno, al final es sentirte más... Básicamente me parece una conexión, tienen bastante conexión el pecho de la mujer y el pene del hombre, en el sentido de que para los dos
sexos son partes del cuerpo que son muy importantes, ¿no? Entonces, me parece, digamos, todos sufrimos mucho y ese es y la presión física es algo que genera mucho sufrimiento. Entonces, creo que dentro de un cierto orden es razonable intentar ayudar a la gente. No es razonable operar a todo el mundo, no estoy diciendo eso, pero sí que, bueno, pues que aquellas personas que estén más disconformes o que tengan una serie de características que hagan que sean pues, más fáciles de operar o que el resultado sea mejor, pues merece la pena pensarlo. Claro, pues Eduard, si te parece, hablamos de otro melón, que es el de rendimiento sexual. No sin antes hablar de un tema que antes hemos dicho que lo dejamos fuera después y se me ha olvidado sacártelo, que es el de la testosterona. Yo creo que muchos hombres estamos preocupados, entre comillas, no sabemos si tenemos la testosterona alta, baja, realmente ¿cómo impacta? Digo, está normal, la tuya está normal. Y la del 90% de hombres que te siguen, 99% de hombres que te siguen están normal. La testosterona es algo que tenemos los hombres en el cerebro. Es el Deus Ex Machina. ¿Sabes lo que es el Deus Ex Machina? No. En las obras griegas, Grecia clásica, montaban cirios de dioses, semi-hombre. Había un cirio enorme, entonces cuando no sabían arreglarlo, aparecía el dios que lo solucionaba todo. Y eso se llama Deus Ex Machina, es la idea esta de cuando hay una cosa que mágicamente soluciona el problema. Entonces, la testosterona para los hombres es la cosa esta. Estoy un poco cansado, testosterona. Es que tengo un poco de Michelin, testosterona. El otro día no estuve, testosterona, y dices no. Ninguna de las tres. La probabilidad de que tengas una testosterona baja a los 50 años es 1%. La posibilidad de que tengas una testosterona baja a los 80 años es 30%. O sea, tú con tu composición corporal es 0%. No me hace falta análisis, 0%. Entonces, tomar testosterona, además, mi tesis doctoral es en esto. Entonces, es algo es un medicamento que no me da ningún miedo. Lo he usado muchísimos pacientes. Da muy pocos efectos secundarios si está bien recetado. Pero la inmensa mayoría de pacientes que lo piden no lo necesitan. ¿Qué causa realmente el tener la testosterona baja? O sea, ¿qué nos lleva a tener la testosterona baja? Básicamente es obesidad, diabetes. La edad es el primero. Diabetes, obesidad, insuficiencia renal, hepática o respiratoria. Medicamentos como los derivados de la morfina y los corticoides. Y me dejo una lista enorme de otras enfermedades, pero básicamente así y los anabolizantes. Pero en general, la gente de menos de 50 años no suele, o sea, son cosas que no sueles tener. Claro, o sea, el pensar tengo disfunción eréctil porque tengo poca testosterona en la mayoría de casos. En el 99, que os he mencionado antes. No, por debajo de los por debajo de los 50 años no es así. Ya. No es el 100%, no, en medicina no existe prácticamente el 100%, pero te diría que es muy cercano al 100%. Entonces, en gente que se quiera tomar, en gente que crea que tiene una testosterona baja, yo te digo, de esto sé un montón. Seguramente es de la cosa que más sé, porque hice la tesis en esto. Si crees que tienes la testosterona baja, no tomes testosterona, hazte una analítica. Porque no tiene ningún sentido tomar testosterona si no sabes si tienes la testosterona en su sitio o no. Y la segunda cosa es la testosterona da infertilidad. Es así, no es un efecto secundario que pueda pasar o no pasar, es algo que va a suceder. ¿Tomar testosterona da infertilidad? ¿Quieres decir? ¿O? Sí. O sea, si yo te pincho testosterona, al cabo de un mes, 2 meses, el tiempo que sea, serás infértil. Seminograma 0 espermatozoides. Hola. Eso es así. Es que no es ni un efecto secundario, es algo que sabemos que ocurre. Entonces, si tú no tienes hijos o quieres tener hijos en el futuro o no sabes si quieres tener hijos o no quieres tener hijos, no puedes tomar testosterona sola. Entonces, que esto es algo que veo cada vez más, gente que, chavales jóvenes y no tan jóvenes, que sin un análisis de sangre o sin realmente un buen motivo, pues gente les pone testosterona y luego cuando viene a la consulta dicen, es que tengo un seminograma muy malo. Digo, claro, es que es así. Entonces esto no tiene misterios. Primero es entender si la causa de tu problema es la testosterona. Hacer un análisis de sangre y en función de cómo salga la analítica, pues ver si la necesitas o no. Si la necesitas, es un medicamento súper seguro, súper seguro.
Pero si no la necesitas, es un medicamento que sigue siendo súper seguro, pero da infertilidad. Y piensa, el cuerpo está pensado para... Tú tienes este nivel de testosterona, ¿vale? Y tu cuerpo entiende que este es tu nivel correcto. Igual el tuyo es este y el mío es este. Y el de otra persona será diferente. Pero nuestro cuerpo dice, esto es lo correcto. Vale. Y yo te doy testosterona. Entonces hay gente que cree, que esto es maravilloso, que cree, vamos a engañar al cuerpo humano y esto lo vamos a poner uno encima del otro. Entonces hay que ser muy tonto para pensar eso. Muy tonto. Porque lo que hará tu cuerpo cuando vea que tienes el doble es apagar tu producción. Ya. Eso, o sea, si eres médico, si eres sanitario, o sea, el razonamiento de yo te voy a meter algo desde fuera y tu cuerpo no se va a enterar, es una estupidez. Entonces, si esto lo hago el tiempo suficiente, como el órgano que tu testosterona se produce un 97-95% en tus testículos, 5% en tus glándulas suprarrenales. Si yo inhibo tus testículos durante el tiempo suficiente, lo que vas a tener es atrofia escrotal, si no hago otras cosas. Y entonces el día que yo te quito mi testosterona... El testículo no se recupera. Entonces es como intentar encender un coche calado. A tu edad igual arrancas, a la mía igual arranco más despacio o igual no arrancas. Yo tengo pacientes que después de ciclos de anabolizantes no han vuelto a arrancar. Entonces es algo que hay que, o sea, sin tenerle ningún miedo al fármaco, hay que entender bien qué te pasa. Esto, la serie House, ¿sabes? ¿No conoces House? Es que miro muy pocas series. Es muy difícil que me preguntes una y te diga que sí. Es una serie de un médico, ese médico que iba cojo, una muleta, bueno, muy famoso, que decía una frase que me parece, para mí es ciencia ficción, me hace mucha gracia, es trátalo para todo, ¿no? Tenías un dolor de barriga y te daban tratamiento para cualquier enfermedad. Esto es algo que en medicina es exactamente al revés. O sea, eso es garantía de fracaso. Y en lo mío... Igual en algunos campos se puede hacer, entiendo, bueno, lógicamente lo entiendo con fines dramáticos, ¿no? Porque es un comentario suena muy molón, y en algunos casos lo puedo entender, pero en lo mío no funciona nada bien. En lo mío si entiendo la causa, soluciono el 90-95% de problemas. Soluciono, o sea, de medicación una temporada y luego cero. Pero si tienes un problema y en lugar de entender la causa, te empiezo a tirar pastillas encima, no lo vamos a arreglar. Entonces, primero es entender la causa, no es hacerte un análisis, no es me pincho, me tomo el no sé qué, el remedio natural, no hagas eso, porque no lo vas a arreglar. ¿Qué efecto tiene el tener la testosterona más alta o más baja en una relación sexual? ¿Tiene algún impacto ahí? Sobre una relación sexual puntual, seguramente ninguno o muy poco. O sea, cuando tienes la testosterona más alta, vas a tener más deseo sexual. Posiblemente vas a tener más facilidad para tener erección, pero posiblemente vas a tener más dificultad para controlar. Por ejemplo, algo que ocurre a los hombres que usan anabolizantes es que tienen eyaculación precoz. No a todos, pero es algo que es bastante común. Si tienes la testosterona más baja, tendrás más deseo, te costará un pelín más arrancar, pero tendrás más control. De todas maneras, ya te digo, tú posiblemente tengas esta testosterona y yo tengo esta, y ninguno de los dos tenemos un problema. El problema se da y es variable cuando bajamos por debajo de un cierto nivel y entonces empezamos a sentir problemas. Pero la cosa esta de me pincho testosterona hoy y mañana voy a conseguir algo, no es así. Lo consigues es como entrenar. Tú hoy entrenas un montón y mañana no vas a ganar nada. Yeah. Mañana vas a volver a entrenar y con el tiempo igual ganas algo. Pues esto es un poco parecido. Pues si te parece, entremos ahora sí en la parte de rendimiento sexual. Si pusiéramos lo que es una buena relación sexual en una silla, ¿cuáles serían las 4 patas más importantes? Si es un trípode en vez de una silla, porque solo piensas 3, no pasa nada. Yo diría la intimidad. La intimidad antes y después. ¿En qué sentido? Los hombres tenemos tendencia a pensar que la relación sexual empieza cuando me bajo los calzoncillos y termina cuando me los vuelvo a poner. Algo así. Sí.
por mi trabajo he conocido a gente que son grandes sexólogos que decían una relación sexual empieza cuando acabas la última. Yo qué sé. Pues hoy tengo sexo con mi pareja, termino y pues mañana esta noche pues le doy un beso de buenas noches, mañana le mando un mensaje un poco subido de tono, ese tipo de cosas. Entonces cuando tú tienes... Y esto es algo que a los hombres nos puede parecer un poco como aledaño, superficial, no lo es. Si tú tienes una relación que está erotizada, que no está erotizada, es decir, si tú no tienes lo que yo llamo ambiente, si no hay ambiente, yo te digo, tu probabilidad de sexo es esta, más o menos. Primero es el ambiente antes, luego el durante, que eso es algo que los hombres entendemos mejor, ¿no? Por eso le llamamos rendimiento. Eso es seguramente algo que en general las mujeres no usarían esa palabra ni lo tienen conceptualizado así. Yeah. Y luego después es ambiente también. Es decir, una de las mejores frases que he leído sobre esto es de Gabriel J. Martín, que es amigo y es psicólogo, y tiene muchos libros sobre psicología afirmativa gay. Y una de las mejores frases que he leído sobre esto es: ser un buen amante, a ver si lo cito bien, ser un buen amante no depende de dominar las 57 posturas del Kama Sutra, sino de entender qué necesita tu pareja en cada momento. Esto es así. Entonces, esto no es algo que consigues... Los hombres lo hacemos un pelín más sencillo. Me bajo los pantalones y tengo un pene grande y una erección dura y aguanto mucho tiempo, y entonces, como consecuencia de eso, rindo y mi pareja estará contenta. Y dices, no. Todo es cierto y lo último es falso. Porque tiene mucho más que ver con generar el ambiente. Yeah. Háblame de las otras patas. Es ambiente antes, ambiente después. Vale. La pata de en medio es la que diríamos más el rendimiento. Posiblemente los hombres ahí somos más lineales, también en parte por el porno y en parte es biológico, es decir, porque el sexo sirve, aunque la gente no se acuerda, sirve para tener hijos. Entonces, estamos hechos para... O sea, la penetración, la gente dice, esto es algo que en muchos congresos he tenido discusiones sobre esto. ¿Los hombres son falocéntricos, coitocéntricos y orgasmocéntricos? Sí, claro, porque biológicamente nuestros padres lo hicieron, nuestros abuelos y abuelas y bisabuelas y tatarabuelas, y entonces el sexo sirve para eso, biológicamente, desde hace 250 millones de años. Otra cosa es que, como humanos, hemos trascendido esa parte más mecánica, entonces pues le ponemos sentimientos, le ponemos diversión, hacemos otras cosas, está fantástico, pero la base sobre la que está montada es esa. Y entonces eso hay que entenderlo. No significa que no se pueda cambiar, pero significa que el rango de movimiento va a ser limitado, porque eso es fundamental. Entonces, precisamente por esa linealidad, ¿no? Los hombres, pues, es juego previo, coito y orgasmo vaginal, más o menos. Coito vaginal y orgasmo. Al ser menos variado, vamos a decir, posiblemente lo vemos más como si fueran los 100 metros, ¿no? Es algo que cuánto tardo de aquí a aquí, cuántas veces puedo hacer esto, etcétera. Y en general, las mujeres lo ven diferente. Entonces, posiblemente, o una de las quejas típicas de las mujeres durante manifestaciones, etcétera, era que los hombres no hacían sexo oral, que era ese tipo de cosas. Yo creo en general, yo no atiendo a mujeres, entonces esa parte me falta un poco, pero el ambiente antes y después me parece fundamental, y al final el ambiente durante es entender, es ver a la otra persona, ¿no? Es decir, pensar que lo que me ha funcionado con fulanita me funcionará con menganita, no. Yeah. Porque igual que tú y yo, pues seguramente nos gustarán algunas cosas parecidas, pero muchas cosas diferentes, pues yo creo que es tener esa... tú tienes un montón de amigos y con unos hablas de fútbol, con otros hablas de tal, y dices, ¿cómo puede ser que a todos no les funciona la misma conversación? No, pues seguramente en la cama tampoco. Y es ver que la persona que tienes delante, pues igual haces esto y le encanta, igual haces esto que a tu antigua pareja le encantaba y a esta no le gusta. Entonces, pues entender que, pues eso, qué necesita esa persona en cada momento. Claro, entonces, y bueno, no sé si aquí te saco un poco de tu especialidad, pero entonces, digamos, para intentar maximizar el placer de la otra persona, que realmente se sienta bien,
al final lo más importante es la comunicación. Preguntarle qué es lo que realmente te gusta que... Respeto y comunicación, sí. Guay. O sea, me parece que la cosa esto es... Escuchaba a un psicólogo que decía... hacía broma como de la gente que dice estas cosas no hay que preguntarlas, esto se da por sentado. Y dices, no des nada por sentado, porque todos somos muy tontos, todos hacemos la mayor parte de cosas muy mal. Entonces, y más en el sexo, que es algo tan... donde nos sentimos tan inseguros, donde si yo te digo esto, igual pensarás, entonces no te lo digo, o igual si te toco de una cierta manera, o si te pego, entre comillas, pensarás que no sé qué. Entonces, yo creo que no hay que asumir, hay que ser educado, hay que preguntar y hay que ser respetuoso. El no es no, ¿no? Pero porque además la cosa buena de preguntar es que si te pregunto y me dices, no, esto no me gusta, ya está, ¿ves? Esto ya no hace falta que lo... En cambio, si no lo pregunto, bueno, igual hoy no te apetecía, igual no lo he hecho bien. Igual no sé, vamos a probarlo mañana y mañana tampoco te gusta, porque eso no te gusta, no te ha gustado nunca, ¿no? Entonces, preguntarlo y que me lo digas tiene la ventaja que no tengo que volver a equivocarme más. Entonces es intentar ver lo que lo que más te excita, cómo conectamos mejor, y entonces sobre eso es ir construyendo, ir variando, pero me parece que comunicación y respeto funcionan súper bien. Pues, si te parece, me gusta mucho terminar los podcasts con una pregunta o con un tema que te doy la opción a ti de escogerlo, porque con tantos años de experiencia divulgando sobre este tema, e incluso de las miles de preguntas que te habrán hecho por YouTube, por Instagram, seguro que nos dejamos un tema que realmente es importante o que realmente responde a mucha gente que habrá podido entrar en este podcast porque tenía una duda. ¿Cuál dirías que es ese tema o ese concepto? Ostras, esta me la tendrías que haber dicho antes, la tendría que pensar, ¿eh? Piénsatela, no hay problema. Sí, bastante de lo que... Bueno, pues... de lo que trato o veo de las cosas. De hecho, yo creo que hemos tratado cubierto más de lo que me suelen preguntar o de lo que suelo hablar, que es más médico. Entonces, yo creo que la parte más crucial, la parte médica es interesante, etcétera, pero es la parte social, ¿no? El cambio que estamos viviendo, posiblemente lo hemos tocado, ¿no? Pero todo ese cambio que estamos viviendo de modelo de pareja, de ligue, de sexo, eso es una cosa que, digamos, no está ni bien ni mal, pero eso está cambiando y habrá oportunidades y habrá problemas. Y yo creo que hay que estar atento a eso, porque claramente estamos viendo indicadores en sexo, en salud mental, en tasa de natalidad, o sea, en muchos datos relacionados con el sexo que están cambiando, y eso es algo que va a seguir cambiando porque la tecnología no va a desaparecer. Y ahora tenemos ChatGPT. Mira, sí, ya está. Vale. Ya está. Mira, se me acaba de encender la bombilla. Vi el otro día una muñeca... o sea, la gente me pregunta habitualmente por el porno y tal, y el porno es un problema. Pero lo que será un problema más grande, creo, ojalá me equivoque, van a ser las muñecas, los robots, vaya. Salió el otro día un pájaro, que era el CEO de una compañía, que su propósito era acabar con la soledad. Vale. Claro, acabar con la soledad de los ancianos, que me parece fantástico, acabar con la soledad de la gente joven. Dices, ¿soledad de la gente joven? Perdón. Y para acabar con la soledad de la gente joven habían creado una muñeca que parecía una de las vigilantes, bueno, no sé, las vigilantes de la playa, tampoco es una serie de los 90, donde salían siempre mujeres muy, muy voluptuosas, y crearon una muñeca que básicamente es pornografía, y le han puesto inteligencia artificial para que pueda hablar contigo. Entonces de ahí a... No, ¿cómo decía? La web es asquerosa. Decían, sí, su web es asquerosa. Estoy aquí para proveer interacciones sociales significativas con otros seres humanos.
Mentira, es pornografía. Es pornografía y prostitución. No sé si es prostitución porque es una máquina, entonces no sé lo que es, pero claramente es algo asqueroso, es algo malo, y esa gente, o sea, decir que vienen a eliminar, o sea, usar a los ancianos y la soledad de los ancianos en la misma frase en la que intentas justificar vender una muñeca para que la gente deje de tener sexo entre personas y tengamos sexo con muñecas, es asqueroso. Y eso es algo que me parece que es lo que viene en los próximos, no sé, 5 años, 10 años, y me parece que es algo contra lo que va a ser difícil luchar, precisamente porque es una de las cosas buenas que tiene la interacción con otros seres humanos, es que no siempre es perfecta. Entonces, pues, oye, has quedado, ha funcionado bien, ¿no? Y dices, oye, pues nos vemos otro día. Bien. Y nos vemos otro día, igual no funciona tan bien porque, yo qué sé, llego tarde o porque tú no sé qué, y entonces tú me dices, oye, esto me ha molestado, ¿no? Y yo te digo, hostia, es verdad. Entonces negociamos, y estar un poco incómodo es algo que es bueno. Porque tú me dices, tío, no, has llegado tarde. Digo, sí, es que no he encontrado parque. Bueno, en fin. Claro, yo prefiero que no me digas que he llegado tarde. Porque, claro, cuando me lo dices me sienta mal, ¿no? Pero ¿qué me hace crecer más? Me hace crecer más otro ser humano que también es imperfecto como yo, pero entre los dos pues intentamos hacernos un poquito menos capullos. Cuando estos... iba a decir una palabrota. Cuando esta gente saquen esta mierda... No, mierda. Córtalo y pon otra... No te es igual, preocupes, mierda. Puedes poner mierda. Este robot de mierda que va a decir lo guapo que eres, lo bien que te siente esa camiseta, lo azules que tienes los ojos. ¿Eso va a hacerte mejor persona o peor persona? Eso va a hacerte peor persona. Y me parece... Lo que pasa es que me parece difícil competir contra... Va a ser muy difícil competir. Mira, esto es una cosa que... Esto no lo habíamos hablado tampoco. He entrenado un modelo de ChatGPT, ¿vale? Básicamente le he enseñado, no sé todo lo que sé, pero bastante de lo que sé. Si va todo bien, lo tendré disponible en unas cuantas semanas. Claro, yo como sé cómo está hecho, sé dónde están, digamos, las grietas, sé dónde puedo apretarlo, ¿no? Y sé dónde entre comillas, dónde se rompe. Si lo comparas con amigos míos que son expertos en, yo qué sé, tumor de vejiga, mi ChatGPT es 1000 veces mejor que ellos en sexo, lógicamente. Igual que yo seré 1000 veces peor, ¿no? Me parece muy difícil para el resto de urólogos competir contra un ChatGPT muy especializado en cualquier cosa. Yeah. Dices... Alarmante. Esto en cuanto se lo pongan a una muñeca, que la muñeca va a estar siempre fantástica, va a citarte a Baudelaire en francés, va a saber más de economía y además siempre te va a ver guapo. Nunca le va a molestar si quieres ver otro partido de fútbol. No sé, o sea, no sé. Me parece una competencia muy difícil. Realmente suena peligroso, ¿por qué? No sé, míralo, se llama Aria la muñeca esta de mierda. ¿Cuánto cuesta? Ahora cuesta cara. Sí, pero lo de caro barato, esto Luis Mongemalo, que yo soy muy fan de él, si nos estás viendo Luis, muchas gracias. Dice que lo caro no existe. O sea, Ferrari no es caro. Lo que pasa es que tú y yo no nos lo podemos permitir, pero si Ferrari fuera caro, cerraría, porque nadie lo compraría. Ferrari no es caro, pero vale mucho dinero, ¿no? Bien. Elon Musk, el primer coche que hizo, que no me acuerdo cuál era, es el que mandó al espacio, que había 100 unidades o lo que fuera, costaba, no me acuerdo, un huevo. El segundo costaba la mitad, el tercero costaba la mitad, el cuarto costaba la mitad. El cuarto cuesta, no sé cuánto cuesta un Tesla, pero o sea, es dinero, pero vamos, que no es... Pero no cuesta como un piso. No. Entonces, estas muñecas ahora me parece que las podías customizar por... No sé si por 200.000 euros. Digamos como la primera serie. Dices, ostras, es caro. Bueno, caro sí, pero digamos, no está al nivel de... No está al nivel de un... Es un nivel de Ferrari. Es caro, pero bueno, Ferraris hay más o menos. Me estoy acordando, ahora que hablamos, me estoy acordando más de la noticia. Habían hecho el full customized para 7 u 8 hombres que habían
perdió a sus mujeres, habían enviudado y las echaban tanto de menos que le habían pedido a esta compañía que les creara la réplica de su mujer, pues con fotos, no sé qué, pues les plantaban ahí ya la réplica de su mujer para no echarlas de menos. Dice, si yo siento compasión por esas personas, y yo entiendo, no lo entiendo porque no me ha pasado, pero puedo entender, me puedo imaginar qué es eso, pero dices, tener a la muñeca que se parece a mi mujer fallecida ahí en medio del comedor, ¿me ayuda a seguir adelante? Ya. Yo no tengo respuesta para eso, pero así intuitivamente dices, ostras, no sé si... O sea, una cosa es tener una foto y acordarte, y la otra es tener a un ser de 1,70 m que habla. Y que está entrenada para... Y que está entrenada para decirte, ¿no te acuerdas cuando nos fuimos ahí? Ay, sí, lo pasé súper bien. Digo, hostia, no sé, me parece muy complicado. Y me parece que lo del ChatGPT en el sexo, otra de las cosas que tengo en mente es hacer realidad inmersiva para tratar problemas en esfera sexual y usar inteligencia artificial. Y eso es algo que me parece buena idea. Pero claro, esa misma tecnología es como la bomba atómica, la puedes usar para la tecnología nuclear, puedes usar para hacer centrales nucleares, energía limpia, o puedes hacer para bombardear a un montón de gente. Entonces, me da un poco de... Viendo nuestra tendencia hacia crear cosas con dudosa... ¿no? Sí. Me da un poco de miedo dónde iremos con esto del ChatGPT, inteligencia artificial, etcétera, porque te digo, yo los modelos que he visto, los modelos que yo he entrenado, son muy bien, muy bien. Sí, es una pasada. Y además, yo creo que yo no comparto del todo el argumento de ChatGPT nos hace estúpidos. ChatGPT nos puede hacer estúpidos, pero bien utilizado. Es lo que decimos, es una herramienta muy poderosa. Pero es que, claro, volviendo a lo de las muñecas, lo harán más eficiente, o sea, lo harán con el proceso más productivo y tal, cada vez será más económico y ¿hasta dónde llegaremos? Si ahora cuesta 200.000, en 3 iteraciones, 100.000, 50.000, 25.000. 25.000, hombre, es dinero. Pero sí, pero para una persona viuda que echa mucho de menos a su mujer... Pero 25.000 euros... No es tanto dinero. Hay muchos coches que... Pues la inmensa mayoría de coches que nos pueden gustar a ti y a mí cuestan más de 25.000 euros, ¿no? Pues una de las cosas que yo veo, pero esto ya no es medicina, es mi opinión, es las cosas cuando son demasiado cómodas suelen ser un problema. Yeah. Entonces, esto de... Es como si te digo, sé medallista olímpico sin esforzarte, dices. No funciona. ¿Por qué? Bueno, no tengo ninguna prueba empírica, pero toda la evidencia del mundo indica que todos los medallistas olímpicos se tienen que esforzar mucho. ChatGPT, yo lo utilizo mucho. Dices, todo es fácil, todo es cómodo, todo es rápido, y dices, ostras, cuando todo es tan fácil, tan cómodo, tiene que haber algún truco. Te digo, igual soy demasiado mayor y ya, ¿no? Pero creo que es una herramienta fantástica, pero cuando todo lo conviertes en tan fácil, tan cómodo, no sé. Hay truco por algún sitio. Bueno, creo que es de creación demasiado reciente como para valorar los aspectos negativos reales en nuestra mente o en nuestro día a día. Pero bueno, yo creo que es algo muy interesante y que dejamos a la gente espacio para pensar y reflexionar sobre esto. Sí. Y nada, te agradezco muchísimo que hayas venido al podcast. Gracias a ti, me lo he pasado muy bien. Espero que te lo hayas pasado bien, sí. Y chicos, nos vemos en el próximo capítulo. No sin decir que todas tus redes estarán en la descripción y que te puedan ir a hacer su propia consulta personal. Muchas gracias por llegar al final del podcast. Espero que hayas aprendido algo, que te haya servido para algo. Al menos a mí personalmente me sirvió mucho y después de este podcast, después de esta conversación con el Dr. García Cruz, algunas cosas pude solucionar. Así que nada, si te ha gustado de verdad, suscríbete y nos vemos en el siguiente capítulo.